Buenas jóvenes, en esta oportunidad vamos a estudiar algunos ejercicios de transformada de Laplace. Vamos a calcular esta transformada de Laplace, que es la transformada de t a la 3 por e a la 2t. Se pueden hacer de dos maneras, usando el criterio del teorema el primer teorema de traslación o el teorema de la enésima derivada. En este caso lo vamos a hacer con el teorema de traslación. Para eso vamos a calcular primeramente la transformada de t a la 3, que esta es la transformada de t a la n, donde su transformada es n factorial entre s elevado a la n más 1. Para nuestro ejercicio, nuestro n es igual a 3. Entonces, esto va a ser 3 factorial sobre s a la 3 más 1, que esto va a ser 6. 3 factorial es 6, porque es 3 por 2 por 1, por la definición del factorial, entre s a la 4. Ahora, en el teorema de traslación, el primer teorema de traslación, lo que dice es que yo tengo una expresión e a la at por f de t. Su transformada es fs menos a. Eso vamos a ver si nos trasladamos a nuestra transformada, que era t a la 3 por e a la 2t. Nuestro e a la 2t tiene la forma de e a la t. Nuestra a sería el 2, el número que multiplica la t. Y lo que dice esas transformadas, lo que hace es, ese teorema de traslación lo que hace es que donde tenga s, tengo que restarle 2, esa a. Pero como está elevado a la 4, va a quedar 6 sobre s menos 2 elevado a la 4. Ese es nuestro primer ejercicio. Por otro lado, tenemos este segundo ejercicio, que es para aplicar otro de lo que hemos estudiado durante el curso, que es esta transformada 3t a la 2 por e a la 2t por el seno de t. Recordemos aquí que ese 3 puede salir de la transformada a multiplicar, porque está multiplicando. La transformada es una transformación lineal, que eso quiere decir que las constantes pueden salir, si está multiplicando, a multiplicar a la expresión. Vamos a primeramente a calcular la transformada de la expresión t a la 2 por seno de t, que eso se hace con el criterio de la enésima derivada. Entonces es menos 1, y vamos a indicarlo así, va a ser la segunda derivada respecto a s de la expresión que le da transformada al seno. La transformada del seno es la siguiente: 1 sobre s cuadrado más 1. El 1 sale del valor del k, que es el número que multiplica la t, que en este caso es 1. Y el menos 1 queda elevado a la potencia de la t, que sería 2. Y se calcula la segunda derivada porque el valor del exponente de la t es 2. Entonces, calculamos claramente lo que sería la primera derivada, que sería 1 entre s al cuadrado más 1, primera derivada, que para calcular eso vamos a hacer lo siguiente: voy a poner esta expresión como s más 1 elevado a la menos 2, a la menos 1, perdón, y a eso le vamos a calcular su derivada. Vamos a bajar por el regla lacana, bajamos el exponente a ser menos 1, que multiplica a s a la 2 más 1 elevado a la 2. Entonces, luego de ahí, a la menos 2 multiplicado por la derivada de s al cuadrado más 1, que es 2s. Si acomodamos un poquito, entonces nuestra primera derivada, s', pongámosle, o así, f' de s, porque aquí con f de s, que es la transformada del seno, 1 entre s cuadrado más 1, esto sería, ya acomodado, sería menos 2s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. S al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Esa es nuestra primera derivada. Nuestra segunda derivada debería ser construida a partir de la regla
del cociente. Entonces vamos a construirlo a partir de la regla del cociente. Es la primera derivada, que sería la segunda derivada, que sería con regla del cociente, sería el denominador ya está elevado al cuadrado, volver a elevar al cuadrado. Eso en el denominador. En el numerador lo que hacemos es la derivada de la función del numerador, que sería menos 2s derivado, sería menos 2 por s cuadrado más 1 a la 2 sin derivar, menos 2s sin derivar por la derivada de s cuadrado más 1 a la 2, que pues bajo el 2 queda s cuadrado más 1 elevado a la 1, y ahora por regla de la cadena la derivada de s al cuadrado, que sería 2s. Entonces aquí vamos a factorizar un poco. Entonces podemos sacar, observe, tengo un s al cuadrado más 1 a la 2 y un s cuadrado más 1 a la 1. Sacamos un s cuadrado más 1 al factor común. Aquí queda menos 2. Esta de aquí se convierte en más 2s multiplicado por 2 multiplicado por 2s. Entonces vamos a ver qué sucede acá. Entonces, y aquí, perdón, aquí hay un errorcito de parte mía, porque aquí queda del s cuadrado más 1 a la 2, queda un s cuadrado más 1 pero a la 1. Y claramente sobre s cuadrado más 1, y aquí leyes de potencia en la potencia, conservo la base, multiplico los exponentes, que quedaría a la 4. Aquí podemos simplificar un s cuadrado más 1 con 1 de acá para que queden 3. Entonces finalmente nuestra segunda derivada hay que hacerle trabajo algebraico. Por ejemplo, aquí puedo distribuir el menos 2, quedaría menos 2 s al cuadrado, menos 2 por 1, menos 2, y este producto 2s por 2 por 2s daría 8s al cuadrado sobre s más 1, s al cuadrado más 1, pero todo a la 3. Entonces de aquí llegamos a que esto es por términos semejantes reducidos a que esto es 6s al cuadrado menos 2 sobre s al cuadrado más 1 elevado a la 3. Y recordemos que eso estaba multiplicado, esa era la transformada de t cuadrado por el seno de t. Estaba multiplicado por un menos 1 a la 2, por ese resultado. Pero como ese es menos 1 a una potencia par, entonces queda como resultado 1, y nos da que esta transformada que estamos trabajando por ahorita queda s cuadrado. Insisto, este resultado de aquí da 1, y 1 por lo que sea queda el mismo resultado. Entonces ahora lo que hay que aplicar es la parte del teorema de la traslación, que es con la función exponencial que teníamos al inicio, que era e a la 2t. Entonces recordemos que habíamos sacado un 3 a multiplicar. Entonces por e a la 2t por seno. Entonces de aquí usamos el primer teorema de traslación de esta expresión. Nuestro a es 2. Entonces recordemos que eso es lo que hace, bueno, queda el 3 multiplicando y queda aquí entonces los números, las expresiones con s quedan, se le resta el valor de la, que insisto es 2, entonces quedaría, en arriba quedaría 6 multiplicando a s, pero ya no es s al cuadrado, es s menos 2 al cuadrado, menos 2. Y en el denominador es s menos 2 a la 2 más 1 y todo elevado a la 3. Y ahí tendríamos nuestra transformada de Laplace.